A las 3 de la mañana, Marina limpiaba en silencio el piso 14 del edificio central de Veridian Corporation. El eco de sus pasos sobre el mármol encerado se mezclaba con el leve ronquido de su bebé, dormido dentro del portabebé improvisado que había dejado junto al carrito de limpieza. Nadie debía verla allí, mucho menos con un niño. Sabía que violaba todas las reglas internas, pero también sabía que no tenía otra opción. Llevaba 5 años sobreviviendo con empleos temporales desde que su nombre quedó manchado por un escándalo que ella no había provocado. A esa hora, sus pensamientos eran un hilo constante de reproches y resistencias, pero también de determinación. No tenía más hogar que el que construía cada día con su cuerpo agotado y su dignidad intacta. Ese edificio, que alguna vez combatió desde un estrado judicial, ahora era su campo de subsistencia silenciosa. Si estás viendo esta historia, es porque formas parte de una comunidad que cree en los giros inesperados de la vida. Aprovecha para suscribirte al canal, disfrutar del contenido y estar atento a lo que está por suceder. Y si puedes, comenta desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Así sabremos que no estamos solos en este viaje. También deja un me gusta, porque esa acción sencilla nos ayuda a seguir contando historias como la de Marina, que merecen ser escuchadas con el corazón abierto. Había aprendido a moverse entre los pasillos como un fantasma, sin dejar huellas, sin hablar con nadie, sin esperar nada. Aún recordaba cada rincón de ese lugar desde que lo visitó por primera vez como abogada, cuando representaba a trabajadores despedidos injustamente por esa misma empresa. Su carrera, entonces, iba en ascenso. Era respetada, temida por sus argumentos y admirada por su ética inquebrantable. Pero el caso contra Veridian fue distinto. Desde el inicio hubo obstáculos invisibles, llamadas que no se devolvían, pruebas que desaparecían de los archivos, testigos que retiraban su testimonio por miedo. Lo supo entonces. Alguien muy poderoso quería aplastarla. Cuando la acusaron de soborno, no entendió nada. Solo cuando leyó su nombre en la prensa con palabras como deshonra y corrupción, comprendió que habían ganado. No en el tribunal, sino en lo único que ella no podía defender: su reputación. Nunca supo con certeza quién ejecutó el plan, pero todos los caminos llevaban a Arthur Montenegro, el CEO de Veridian, un hombre que jamás había conocido el titubeo moral. Se decía que había construido su imperio sin mirar atrás, que su única fe era en el poder y que nunca perdonaba a quien lo desafiaba. Marina lo había desafiado, y ahora, años después, fregaba los mismos pisos donde una vez exigió justicia. A veces se preguntaba si la vida era solo eso, un ciclo de humillaciones que uno debía aceptar en silencio para no romperse del todo. Pero cada vez que miraba a su hijo, dormido y ajeno al pasado, encontraba la fuerza para seguir. Él no merecía cargar con los errores del mundo. Él era la única razón por la que aún no se había rendido. La noche en que todo cambió, Marina sintió que su cuerpo ya no respondía. Había limpiado 3 pisos sin descanso, con el niño colgado a ratos de su espalda y otras veces dormido en una colchoneta vieja que traía consigo. Entró a la sala ejecutiva solo para pasar el trapo final, pero sus piernas temblaban y el mareo la obligó a sentarse un momento en uno de los sillones amplios y fríos. El bebé, inquieto por el movimiento, comenzó a llorar suavemente. Marina lo acunó en sus brazos, le cantó bajito, y antes de darse cuenta, se había quedado dormida junto a él, envueltos los dos en esa calma artificial que a veces trae el agotamiento. No escuchó la puerta abrirse, no vio los zapatos caros pisando la alfombra. No sintió el silencio tenso que llenó la habitación cuando Arthur Montenegro la vio allí, dormida con su hijo, dentro de su santuario de mármol y vidrio. Arthur no era hombre de emociones visibles. Sus decisiones eran cifras, y su tiempo, oro. Pero esa imagen, una mujer rota, dormida con un niño en brazos en el corazón de su empresa, lo dejó inmóvil. Algo en sus ojos se humedeció sin permiso. La escena lo arrastró a un recuerdo casi olvidado. Su madre, arrodillada en la cocina de un restaurante, fregando ollas mientras él hacía la tarea en un rincón. Durante años había enterrado esa imagen bajo capas de éxito, dominio y distancia. Pero esa noche, en ese instante, algo se quebró por dentro. No dijo nada. Solo observó.
como si necesitara grabarse bien ese momento antes de decidir qué hacer con él. Cuando Marina abrió los ojos, lo primero que vio fue la corbata de Arthur. Tardó unos segundos en reaccionar. Se incorporó con un sobresalto, abrazando al bebé por instinto, mientras el miedo le subía por la garganta. Pensó en disculparse, en suplicar, en salir corriendo, pero no dijo nada. Lo miró con los ojos abiertos, como quien se prepara para el golpe final. Arthur también guardó silencio. Solo extendió una mano hacia ella y dijo, con voz grave pero sin dureza, «No tienes que explicar nada». Marina no entendió. Durante años había vivido en modo defensivo, esperando siempre lo peor. Esa reacción humana, casi compasiva, la desarmó más que un grito. Bajó la mirada y esperó lo inevitable. Pero no llegó. En vez de despedirla, Arthur hizo algo que no estaba en sus planes ni en su carácter. Pidió que la dejaran a cargo de unas tareas administrativas básicas, en un horario que pudiera manejar con su hijo. Nadie entendió por qué. Algunos creyeron que era un capricho, otros, una estrategia para lavar su imagen. Marina no creyó nada. Lo aceptó por una única razón. Necesitaba ese trabajo como el aire. Pero también dejó claro que no aceptaría limosnas. Le dijo que trabajaría duro, como siempre, pero que no se callaría si algo estaba mal. Arthur la escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso imponer. Solo asintió. Las semanas que siguieron fueron confusas para Marina. Pasó de ser invisible a estar en el centro de todas las miradas. Algunos empleados la observaban con desconfianza, otros con lástima, y unos pocos con envidia silenciosa. Pero ella no se detuvo a interpretar gestos. Su enfoque era claro: cumplir, adaptarse, sobrevivir. Cada tarea que le asignaban la realizaba con precisión, como si estuviera escribiendo alegatos otra vez, pero esta vez desde un teclado modesto, en una oficina sin nombre. No pedía favores, no hablaba más de lo necesario y siempre llegaba, puntual, incluso cuando la madrugada la había sorprendido con fiebre infantil, con llanto interminable o sin transporte. En su interior, sin embargo, algo comenzaba a moverse. Una semilla de dignidad que ya no era solo resistencia, sino algo parecido a la reconstrucción. Arthur la observaba a distancia. No lo admitía, pero buscaba excusas para pasar por el área donde ella trabajaba. Se justificaba a sí mismo diciendo que quería asegurarse de que no hubiera errores, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Lo que le intrigaba no era su eficiencia, sino la fuerza silenciosa con la que esa mujer había vuelto a ponerse de pie. No pedía nada, no reclamaba nada, y sin embargo, irradiaba una claridad que él no encontraba en sus ejecutivos más caros. Esa contradicción lo descolocaba. Acostumbrado a personas que buscaban su aprobación, Marina parecía no necesitar nada de él, ni su simpatía, ni su poder. Y eso, extrañamente, lo hacía sentirse visto de una forma distinta, como si ella pudiera notar todo lo que él escondía tras su coraza. Un día, durante una junta con el comité de dirección, Arthur escuchó cómo uno de sus hombres se refería a Marina como la cuota social del mes. Algo en su mandíbula se tensó. No respondió de inmediato, pero cuando la reunión terminó, pidió hablar con ella en privado. Marina entró con la calma de quien no espera favores. Pensó que se trataba de una nueva asignación o de una corrección, pero lo que Arthur le dijo la tomó por sorpresa. Le ofreció crear un pequeño departamento de ética corporativa, una idea que hasta entonces nadie se había atrevido a proponer en Veridian. «Tú decides si quieres liderarlo», le dijo. Marina se quedó en silencio, no por miedo, sino porque entendió que ese momento era más grande que una oportunidad laboral. Era una forma de volver a hablar, después de años de silencio forzado. No aceptó de inmediato. Le pidió tiempo para pensar, y cuando regresó, trajo una lista. No era larga, pero era clara. Condiciones firmes. Compensación a los empleados que había representado 5 años atrás, autonomía real para tomar decisiones éticas dentro de la empresa y la creación de una guardería para los trabajadores nocturnos. Arthur leyó cada punto sin interrumpir. Cuando terminó, no discutió. Solo dijo, «Está bien». Marina no lo celebró, ni se permitió sonreír. Solo le extendió la mano y dijo, «Entonces tenemos un trato». Era el primer paso, el primero de muchos.
Pero también era el momento en que, por primera vez desde 1901, su caída, sentía que estaba dejando de huir. La noticia de la creación del Departamento de Ética corrió rápido por los pasillos de Veridian. Algunos lo vieron como un gesto cosmético para mejorar la imagen de la empresa. Otros lo tomaron como una amenaza directa a la cultura impune que había reinado durante años. Pero para Marina no se trataba de política interna ni de impresionar a nadie. Ella sabía lo que quería: un espacio real para cuestionar, para prevenir abusos, para proteger a quienes, como ella, alguna vez fueron silenciados. Comenzó con pocos recursos, una oficina pequeña y apenas 2 asistentes. Pero bastaron unas semanas para que sus informes comenzaran a incomodar a los directores de más alto rango. Ella no acusaba sin pruebas, pero tampoco callaba lo evidente. Sabía cómo operar un sistema corrupto porque lo había enfrentado desde afuera. Ahora, lo hacía desde adentro. Arthur, mientras tanto, experimentaba una transformación que ni él mismo lograba explicar. Las decisiones que antes tomaba en segundos, ahora las pensaba 2 veces. Empezó a revisar contratos que siempre había firmado sin mirar, a preguntar por el bienestar de los empleados, a cancelar reuniones que antes consideraba imprescindibles para poder visitar los espacios de trabajo más ignorados. No se volvió blando ni sentimental, pero comenzó a cuestionarse si el hombre que había sido hasta entonces era el mismo que quería seguir siendo. Y en el fondo, aunque no lo admitía ni frente al espejo, sabía que la presencia de Marina tenía mucho que ver con eso. No era amor todavía. Era algo más crudo, más honesto. Admiración con culpa. Y ese sentimiento, nuevo para él, lo mantenía despierto por las noches. Una de esas noches, se quedó hasta tarde revisando un informe que Marina le había enviado sobre irregularidades en la contratación de personal tercerizado. El documento era preciso, directo y demoledor. Involucraba a 2 altos ejecutivos que llevaban años intocables. Arthur supo que, si lo tomaba en serio, iba a desatar una tormenta interna. Cerró el archivo, se frotó los ojos y miró la ciudad desde la ventana de su oficina. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió solo en el poder. Recordó a su padre, un hombre frío que le enseñó que dudar era perder, que mostrar debilidad era invitar al fracaso. Pero algo dentro de él se rebelaba contra esa herencia. Tomó el teléfono, marcó el número de Marina y le pidió que subiera. Marina llegó minutos después, sin maquillaje, con una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido de cualquier manera. Se sentó frente a él sin miedo, como siempre. Arthur le mostró el informe impreso y le dijo: «Si firmo esto, me declaro en guerra con medio directorio». Marina sostuvo su mirada y respondió con calma: «Entonces es hora de decidir de qué lado estás». No lo dijo con desafío, sino con una firmeza que calaba hondo. Arthur no respondió enseguida, pero en su rostro se dibujó algo nuevo: respeto, no hacia la profesional que lo enfrentaba, sino hacia la mujer que había perdido todo y aún así seguía de pie, sin buscar venganza, solo justicia. Al día siguiente, Arthur firmó el documento. Los 2 ejecutivos implicados fueron suspendidos de inmediato y se abrió una auditoría interna sin precedentes. La reacción no se hizo esperar. Varios miembros del consejo comenzaron a moverse con sigilo, buscando formas de frenar el nuevo poder que Marina estaba consolidando. Rumores de una posible adquisición hostil por parte de una empresa rival se intensificaron, y el ambiente dentro de Veridian se volvió tenso, casi irrespirable. Pero Marina no retrocedió. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también sabía que había una diferencia entre tener miedo y rendirse. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque, por primera vez en años, sentía que estaba donde debía estar. El hijo de Marina, que ahora pasaba parte del día en la guardería que ella misma había impulsado, comenzaba a sonreír más. Ya no dormía en sillas improvisadas ni lloraba por el frío de la madrugada. Marina lo miraba al salir del trabajo y sentía algo parecido a la esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas heridas que no se cerraban solo con justicia laboral, pero también sabía que el pasado ya no la dominaba. A veces, al terminar la jornada, se quedaba en su escritorio revisando informes con una taza de café frío entre las manos, y en esos momentos de silencio pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en la que Arthur la encontró dormida en el sofá. Entre ellos, las cosas cambiaban en silencio.
No había confesiones, ni escenas dramáticas, ni promesas, solo una complicidad cada vez más evidente, una forma de hablarse con los ojos cuando había otros presentes, una calma incómoda cuando se quedaban solos en una sala. Marina no se permitía pensar en eso como algo romántico. Había aprendido a no construir castillos con migajas de afecto, pero tampoco podía negar que Arthur ya no era el mismo. Lo veía más humano, más consciente de sus errores, más dispuesto a escuchar, y esa transformación le provocaba algo que no sabía nombrar, una mezcla de gratitud y miedo, de ternura y rabia contenida, porque aún dolía, y no sabía si algún día dejaría de doler. Una tarde, al salir del edificio, Arthur la alcanzó en la puerta. No hubo palabras innecesarias. Solo le preguntó si podía acompañarla hasta la estación. Marina dudó, pero aceptó. Caminaron en silencio durante 2 cuadras, hasta que él se detuvo y le dijo: «Gracias por no destruirme cuando pudiste». Ella lo miró con extrañeza, y luego respondió sin ironía: «No era mi objetivo. Solo quería que vieras lo que ignoraste». Arthur asintió, y por primera vez bajó la mirada. Marina siguió caminando, sin mirar atrás. Pero esa noche, al llegar a casa, sintió algo distinto en el pecho, como si un peso invisible hubiese comenzado a soltarse, lentamente, sin pedir permiso. La estabilidad era algo nuevo para Marina. No significaba comodidad, ni ausencia de problemas. Significaba poder respirar sin miedo cada fin de mes, poder mirar a su hijo dormir sin preguntarse si al día siguiente habría comida suficiente. Con el pasar de las semanas, comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Volvía a hablar con antiguos amigos. Se atrevía a sonreír más seguido. Incluso empezó a pensar en continuar sus estudios legales. No con la ilusión de volver a ser la promesa de antes, sino para demostrar que nadie puede borrar completamente a una persona que alguna vez luchó con el corazón limpio. Seguía siendo exigente consigo misma, pero ya no se culpaba por lo perdido. Aprendía poco a poco a valorarse desde lo que había reconstruido, no desde lo que le arrebataron. En medio de ese proceso, Viridian se convirtió en un campo de batalla más visible. La auditoría liderada por Marina sacó a la luz una red de contratos fraudulentos y pagos ocultos que salpicaban a figuras clave de la empresa. El escándalo llegó a la prensa, y aunque Arthur intentó contener el daño, fue inevitable que se filtrara su nombre como el impulsor de los cambios. Algunos lo acusaron de traidor dentro del consejo. Otros lo comenzaron a respetar por primera vez, no por su poder, sino por su valentía. Marina no habló públicamente. Se mantuvo firme, enfocada en la verdad, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Pero sabía que cuanto más avanzaba, más se acercaba el momento en que tendría que tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas. Arthur, por su parte, vivía una contradicción constante. El hombre que alguna vez había humillado sin parpadear, que tomaba decisiones pensando solo en márgenes y beneficios, ahora sentía culpa. No la culpa que paraliza, sino la que incomoda y empuja a hacer algo. Pensaba en Marina más de lo que reconocía, no como una figura romántica, sino como alguien que lo había obligado a mirarse sin disfraces. Su admiración por ella ya no era silenciosa. En las reuniones la defendía abiertamente, tomaba en serio sus opiniones, e incluso comenzaba a ceder terreno a ideas que antes le parecían una amenaza. Pero había una parte de él que aún se resistía, que no quería aceptar cuánto había cambiado, ni cuánto deseaba acercarse sin destruir lo que ella había logrado por sí sola. Una noche, después de una jornada tensa por una votación interna, Arthur se presentó sin avisar en el departamento modesto donde Marina vivía. No traía flores ni discursos, solo un sobre con documentos. Era una propuesta formal para restituir su licencia profesional, con el respaldo de la Junta y el reconocimiento de un error institucional en su caso. Marina lo recibió en la puerta, sorprendida, pero serena. Abrió el sobre, leyó en silencio, y al terminar, levantó la mirada. «¿Por qué ahora?», preguntó. Arthur respiró hondo y dijo: «Porque ya no quiero deberte nada». Ella asintió, entendiendo más de lo que él decía. Lo invitó a pasar, no como un gesto de intimidad, sino como alguien que reconoce que hay heridas que solo se sanan enfrentándolas. Juntos, aunque sea por un rato. Dentro del departamento, el ambiente era cálido pero simple. Juguetes en el suelo,
libros apilados en un rincón, una taza sin lavar en la mesa. Era un espacio vivido, real, sin adornos. Arthur se sentó en el sofá mientras Marina preparaba un té sin preguntar. El niño dormía en una habitación al fondo, y por un momento, todo parecía suspendido en el tiempo. No hablaron de negocios, ni de estrategias. Hablaron de cosas pequeñas, de libros que alguna vez les marcaron, de canciones que traían recuerdos, de lo que pensaban hacer si todo esto terminaba mal. Marina no buscaba simpatía. Arthur no pedía perdón. Pero en esa conversación, sin pretensiones, algo se tejía entre ellos. Una confianza nueva, tejida con hilos de sinceridad que no dependían del pasado. Esa noche no terminó con un beso ni con una promesa. Terminó con un silencio respetuoso, con una despedida breve y un gracias, que Arthur dijo desde la puerta, como si no supiera qué más hacer con todo lo que sentía. Marina cerró lentamente y apoyó la frente en la madera. No lloró, solo respiró profundo, como quien guarda algo que aún no entiende. Durante los días siguientes, continuaron sus rutinas sin mencionar ese encuentro. Pero algo había cambiado. Las miradas se alargaban, las palabras se elegían con más cuidado, y aunque ambos se esforzaban por mantener la compostura, lo que sentían se volvía más evidente para quienes los rodeaban. No era una historia de amor tradicional, era otra cosa, más difícil, más honesta, más real. Un viernes por la tarde, Viridian anunció oficialmente la restitución de Marina como abogada, con una ceremonia discreta pero significativa. Arthur no dio un discurso, solo estuvo presente en primera fila, con los brazos cruzados y los ojos clavados en ella. Marina, al recibir el reconocimiento, no habló de venganza ni de redención. Solo agradeció a quienes no olvidaron lo que es justo, incluso cuando era más fácil mirar a otro lado. Fue ovacionada. Pero para ella, ese día no fue una victoria personal. Fue un recordatorio de lo frágil que puede ser la verdad cuando no hay quien la defienda. Al salir, Arthur se le acercó, extendió la mano como lo hizo años atrás y le dijo: «Ahora sí, estamos en paz». Marina la estrechó con firmeza, pero en sus ojos brillaba algo más que satisfacción. Brillaba el comienzo de algo que ni ella ni él sabían cómo nombrar. Con la licencia en mano, Marina decidió no abandonar el puesto que había construido. Siguió liderando el departamento de ética con la misma fuerza, pero ahora con más autoridad legal y reconocimiento público. Su historia inspiró a otros empleados a denunciar lo que antes callaban, y poco a poco, la cultura de la empresa empezó a cambiar de forma tangible. Arthur, por su parte, se alejó de ciertas funciones ejecutivas y comenzó a delegar, algo impensable en él hasta hacía pocos meses. En el fondo, sabía que la transformación no era solo de la empresa, sino también de sí mismo. Había aprendido que el poder no sirve si no es capaz de mirar a los ojos de quienes carga sobre los hombros. Y aunque no lo decía en voz alta, cada vez que pensaba en Marina, entendía que había conocido el verdadero significado de rendirse sin perder. El cambio dentro de Viridian no fue lineal ni fácil. Los detractores de Marina no desaparecieron, simplemente se volvieron más silenciosos. Algunos esperaban que cometiera un error, que tropezara, que su nuevo lugar fuera una ilusión pasajera. Pero ella se sostuvo. Aprendió a navegar las tensiones con firmeza y a reconocer cuándo debía hablar y cuándo callar. Sabía que su poder ya no venía de un título, sino de su historia, de su credibilidad ganada con sudor y dolor. Se convirtió en una figura incómoda para quienes vivían del privilegio, pero al mismo tiempo, en una referencia ética para los jóvenes profesionales que se incorporaban a la empresa. Era una abogada, sí, pero también era una madre, una sobreviviente, una mujer que había tocado fondo y regresado con los pies bien puestos en la tierra. Arthur comenzó a acompañarla más seguido en reuniones clave, no como su superior, sino como su respaldo. Dejaba que ella hablara, que expusiera, que tomara decisiones. Para muchos, era un signo de debilidad de su parte, pero para él, era una forma de reparar. Había aprendido que a veces el liderazgo no se mide por cuántas órdenes das, sino por cuánta confianza tienes en los que te rodean. Aún así, su cercanía con Marina despertaba sospechas. Los rumores no tardaron en circular, que estaban juntos, que todo era una estrategia de imagen, que ella se estaba aprovechando. Marina los ignoraba,
como había ignorado tantas otras cosas. Pero en su interior, esas habladurías tocaban fibras sensibles, no porque fueran ciertas, sino porque sabía cuánto había costado llegar hasta allí sin deberle nada a nadie. Un día, en medio de una reunión, uno de los directores más antiguos insinuó con sarcasmo que las decisiones del departamento de ética estaban influenciadas por relaciones personales. Arthur se levantó sin perder la calma, miró a todos en la sala y dijo con voz firme: «La única relación que tengo con la señora Reese es de respeto absoluto. Y si alguno de ustedes tuviera la mitad del compromiso que ella ha demostrado con esta empresa, no estaríamos discutiendo esto». El silencio fue inmediato. Marina no dijo nada. Solo sintió que algo en su interior se quebraba, no de dolor, sino de alivio. Por fin alguien ponía palabras a lo que ella había cargado sola por tanto tiempo. Al salir de la sala, no intercambiaron miradas. No era necesario. Había algo más fuerte que las palabras sosteniéndolos. Esa tarde, Marina se sentó en la azotea del edificio, un lugar que había descubierto semanas atrás como refugio. Miraba la ciudad desde las alturas, recordando las veces que soñó con estar allí, pero sin imaginar que el camino sería tan áspero. Pensó en su hijo, en las noches frías en que lo cargaba dormido de oficina en oficina, en las veces que sintió que todo había terminado. Y ahora, ahí estaba, no triunfante, no vengativa, sino en paz. A su lado, Arthur apareció sin hacer ruido. Se sentó junto a ella, sin invadir. Solo se quedaron en silencio, mirando el horizonte. Después de un rato, él dijo: «Hay días en los que me cuesta creer todo esto es real». Marina sonrió, cansada pero sincera, y respondió: «Yo también tengo esos días, pero aquí estamos». Y por primera vez, ninguno quiso huir del momento. En los días siguientes, comenzaron a verse fuera del horario laboral. No con una intención definida, sino como quien encuentra en el otro una pausa necesaria. Caminatas breves, café sin agenda, silencios compartidos. Marina mantenía sus límites claros. Sabía lo que había costado reconstruir su nombre y su independencia, pero también sabía reconocer cuando alguien no buscaba salvarla, sino simplemente estar presente. Arthur no intentaba imponer nada. Había aprendido a respetar su espacio, sus tiempos, sus heridas. En cada encuentro, el pasado parecía menos una carga y más una memoria compartida, algo que ya no dolía tanto porque había sido reconocido, nombrado, enfrentado. No necesitaban etiquetar lo que estaban construyendo, les bastaba con que fuera sincero. Sin embargo, no todos estaban cómodos con esa cercanía. Algunos medios comenzaron a investigar la historia de Marina, reviviendo titulares antiguos, mezclando verdades con insinuaciones. Una columna particularmente malintencionada sugería que su ascenso dentro de Veridian estaba vinculado a favores personales. Marina la leyó una madrugada, mientras su hijo dormía. Sintió la vieja náusea de la injusticia, esa sensación de impotencia que conocía demasiado bien. Pero esta vez no lloró. Esta vez, encendió su laptop y redactó una respuesta pública, clara, firme, sin victimismo, pero sin dejar pasar las insinuaciones. La publicó en su nombre, con pruebas, fechas y nombres. La respuesta se viralizó. Muchos la apoyaron. Otros la atacaron. Pero ella no se defendía para gustar. Se defendía para vivir en paz. Arthur le escribió esa mañana, con un mensaje breve. Leído. Admirado. No hacía falta más. Marina sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su propia narrativa. No la de los medios, ni la de los enemigos que aún tenía en la empresa, sino la suya. Una historia donde no era la víctima caída ni la heroína rescatada, sino una mujer real que había enfrentado lo peor y seguía de pie. Su hijo comenzó a llamarla doctora mamá, después de escuchar a alguien en la guardería usar ese término. Marina rió al escucharlo, no porque el título importara, sino porque venía de él, de ese pequeño testigo silencioso de su viaje. Y en ese momento, entendió que su mayor logro no estaba en los informes ni en las batallas ganadas, sino en los ojos tranquilos de su hijo. La relación con Arthur evolucionaba con cautela. No era una historia de pasión desbordada ni de grandes gestos románticos. Era una cercanía, construida con respeto, día tras día, sin promesas. A veces se encontraban en silencio, y ese silencio decía más que cualquier conversación. Otras veces discutían,
porque Marina no había perdido su carácter, ni él su tendencia a querer controlar. Pero incluso en esas tensiones, había algo nuevo, la voluntad de comprender. Ninguno necesitaba al otro para sobrevivir, pero ambos habían descubierto que era más fácil sostenerse cuando el otro estaba cerca. Y eso, para dos personas acostumbradas a caminar solas, ya era una forma de amor. Una tarde, Marina recibió una invitación para participar como conferencista en una universidad donde años atrás había dado clases como asistente. El tema: integridad profesional y reconstrucción de carrera. Dudó en aceptarla. No por miedo a hablar, sino por lo que implicaba volver a un lugar donde había sido olvidada. Al final, decidió ir. Entró al auditorio con paso firme, su hijo en brazos, acompañada por Arthur, que se sentó discretamente al fondo. La charla fue honesta, sin adornos. Contó su historia como era, con todas sus caídas y contradicciones. No buscó inspirar, sino compartir. Y al terminar, recibió una ovación que no se sintió como un reconocimiento, sino como un abrazo colectivo. Un cierre simbólico de una etapa que, sin darse cuenta, había estado esperando cerrar desde hacía años. Después de esa conferencia, recibió más invitaciones. Algunos la buscaban por interés, otros por admiración genuina. Marina aprendió a diferenciar, a elegir sus espacios, a proteger su energía. No quería convertirse en un símbolo ni en una figura pública. Solo quería vivir en coherencia con lo que había defendido. Arthur la observaba desde su lugar, sin intentar dirigir sus decisiones. Sabía que ella era dueña de su camino, pero no podía evitar sentirse orgulloso. Había visto de cerca su reconstrucción, y cada paso que daba era una lección silenciosa para él. No de negocios, no de estrategias, sino de humanidad. A veces, en sus reuniones con otros CEOs, cuando hablaban de liderazgo, pensaba en Marina, y callaba, porque sabía que ellos no entenderían. La guardería nocturna que Marina había exigido como condición para aceptar su puesto, finalmente fue inaugurada. Fue un evento sencillo, sin prensa, pero lleno de emoción para las familias que ahora tendrían un lugar seguro para sus hijos mientras trabajaban. Marina dio unas palabras breves, agradeciendo no solo a la empresa, sino a los trabajadores que habían insistido durante años, sin ser escuchados. Arthur estuvo a su lado, sin tomar protagonismo. Sabía que ese logro era de ella. Al verla entre los niños, ayudando a colocar mochilas en percheros y explicando los horarios, sintió una mezcla de respeto y ternura que lo conmovió más de lo que esperaba. No era una escena de película, era una postal real, de esas que uno guarda sin decirlo, porque sabe que valen más que cualquier discurso. Esa noche, ya de regreso, Arthur la invitó a cenar. Nada elegante. Un restaurante pequeño, donde nadie los conocía. Durante la comida, hablaron poco. No hacía falta mucho. Al final, él tomó su mano, no con posesión, sino con cuidado. Marina lo miró sin decir nada, y después de un largo silencio, dijo: «No sé si esto va a funcionar, pero estoy dispuesta a intentarlo, siempre que podamos ser quienes somos, sin máscaras». Arthur asintió, con una honestidad que no necesitaba adornos. «Eso es todo lo que quiero también». No hubo beso, no hubo promesa. Solo dos personas rotas, pero no vencidas, decidiendo caminar juntas un tramo del camino. Y eso, para ellos, fue más que suficiente. A partir de ese día, comenzaron una relación discreta, sin etiquetas visibles ni declaraciones públicas. En la empresa, todo seguía igual. Marina firme en sus decisiones, Arthur manteniendo distancia profesional, pero en lo privado había momentos compartidos que los sostenían. Paseos breves con el niño, cenas sin presiones, charlas en la cocina mientras lavaban platos. La intimidad no se construyó con gestos teatrales, sino con la rutina sincera de quienes se cuidan sin exigir. Marina no dejó de cuestionar, no dejó de exigir justicia, incluso cuando eso incomodaba a Arthur. Y él, en lugar de retirarse, se mantuvo. No por culpa, sino porque había comprendido que amar también era saber sostenerse en medio de la incomodidad. Un día, el niño enfermó. Fiebre alta, noches en vela, visitas al hospital. Marina revivió antiguos temores, esa sensación de estar sola frente al abismo. Pero no lo estaba. Arthur estuvo en todo. Turnos para dormir en la sala de espera,
gestiones con médicos, brazos abiertos cuando Marina necesitaba desahogarse. No dijo grandes frases, solo estuvo. Y esa presencia silenciosa, firme, fue más reconfortante que cualquier discurso. Cuando el niño se recuperó, Marina lo miró dormir en su cuna y sintió que, por primera vez en años, tenía un hogar. No por el lugar, ni por la estabilidad, sino por las personas que ahora compartían ese espacio, por el vínculo que habían construido desde las ruinas. Tiempo después, Marina recibió una oferta de una ONG internacional enfocada en derechos laborales. El puesto era en otro país, implicaba mudarse, empezar de nuevo. La propuesta la halagó, pero también la enfrentó a una elección difícil. Lo habló con Arthur sin rodeos. Él no intentó retenerla, solo le dijo, si esto te hace crecer, lo vas a hacer. Y si decides quedarte, que sea porque tú lo eliges, no porque yo lo pida. Marina lo miró largo rato. Había esperado oír esas palabras de muchas personas en su vida, y ahora venían de quien menos habría imaginado. Al final, rechazó la oferta, no por miedo ni por dependencia, sino porque comprendió que su lucha aún no había terminado ahí, en ese lugar donde tantas historias aún necesitaban ser contadas. Esa decisión no significó conformismo, significó compromiso. Marina propuso a la ONG una colaboración desde su cargo en Veridian, abriendo puentes, facilitando cambios reales desde dentro, y aceptaron. Su visión se expandía, pero sus raíces seguían firmes. Arthur la apoyó en cada paso, sin buscar protagonismo. Juntos comenzaron a desarrollar políticas que protegieran a los trabajadores más vulnerables, inspirando a otras empresas a hacer lo mismo. No todo era perfecto. Seguían existiendo conflictos, tensiones, desacuerdos. Pero ahora, cada dificultad se enfrentaba con la fuerza de quien ya no teme perderlo todo, porque sabe que lo esencial no se mide en cargos ni en victorias, sino en la dignidad con la que se camina. Un año después de aquella noche en el restaurante, Marina y Arthur no eran la misma versión de sí mismos. Habían crecido, a veces juntos, a veces desde sus propias trincheras. Habían aprendido a dialogar sin imponer, a compartir sin invadir, a ceder sin anularse. El niño crecía sano, alegre, y comenzaba a percibir que había algo especial entre su madre y aquel hombre serio que le hablaba como si fuera importante. A veces lo tomaba de la mano sin previo aviso, y Arthur lo dejaba, sin forzar afecto, pero sin esconder ternura. Marina observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y cautela. Había perdido demasiado como para entregarse del todo, pero había ganado suficiente como para permitirse intentarlo. La empresa, bajo la influencia sutil pero constante de Marina, empezó a cambiar de forma tangible. Las evaluaciones internas comenzaron a incluir criterios éticos. Los ascensos ya no dependían solo de resultados financieros. Las denuncias laborales se trataban con transparencia. Y aunque el camino aún era largo, algo se había movido. Los trabajadores lo sentían. Algunos no sabían quién lo había iniciado. Otros sí, y empezaban a mirar a Marina no solo como una sobreviviente, sino como una líder. Ella no buscaba ser reconocida, pero entendía el poder de su lugar, y lo usaba con responsabilidad. Arthur, por su parte, ya no era el mismo hombre que había despedido empleados sin pestañear. Aprendía cada día a ver más allá del balance mensual. Una noche, mientras cenaban en casa, el niño preguntó si Arthur era su papá. Marina se congeló por un segundo. Arthur, en cambio, le respondió con calma: no lo soy, pero te quiero mucho. Y eso también es importante, ¿verdad? El niño asintió y siguió comiendo. Marina lo miró con un nudo en la garganta. Nunca habían hablado de etiquetas, de planes a futuro, de nombres para lo que estaban construyendo. Pero en ese momento, comprendió que el amor también se expresa en la forma en que alguien responde a una pregunta difícil con ternura y verdad. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más certezas, solo necesitaba seguir caminando al ritmo de lo que estaban viviendo. En los años siguientes, Marina escribió un libro, no una autobiografía, sino una recopilación de historias de trabajadores invisibles que habían enfrentado injusticias y resistido. Lo tituló Voces desde el turno nocturno. El prólogo hablaba de ella, sí, pero también de todos los que, como ella, alguna vez habían creído que todo estaba perdido. El libro tuvo una repercusión inesperada.
Fue traducido a varios idiomas y utilizado en cursos de ética laboral en universidades. Pero lo que más la emocionó fue recibir cartas de mujeres anónimas que decían: «Gracias por contar algo que también me pasó a mí». En cada línea, Marina confirmaba que su historia ya no era solo suya. Era parte de una memoria colectiva, una que merecía ser contada con verdad y sin vergüenza. El éxito del libro no cambió la esencia de Marina. Siguió tomando el metro, visitando la guardería, almorzando con empleados de todos los niveles. Rechazaba invitaciones a eventos glamorosos donde sabía que solo querían la versión pulida de su historia. Ella no era un trofeo. Era una mujer que había atravesado el fuego y decidido no olvidar lo que dolía. Arthur la acompañaba cuando podía, pero sin interferir. A veces la observaba desde lejos, admirando esa forma única que tenía de inspirar sin siquiera intentarlo. A veces se preguntaba si merecía estar a su lado, si había hecho lo suficiente para redimirse. Marina, aunque nunca lo dijera en voz alta, ya lo había perdonado. No por compasión, sino porque él había elegido cambiar cuando ya no tenía nada que ganar. Una mañana, recibieron una notificación de que Veridian sería auditada por una comisión externa tras denuncias anónimas de corrupción en la gestión anterior. No les tomó por sorpresa. Marina ya lo venía advirtiendo desde hacía meses, y Arthur le había dado vía libre para investigar internamente. Cuando los auditores llegaron, se encontraron con un departamento de ética robusto, registros claros y una nueva cultura corporativa que desafiaba el modelo empresarial tradicional. Marina lideró cada reunión con firmeza y serenidad. Los auditores no tardaron en notar que algo genuino había cambiado. Al final del proceso, no solo fueron exonerados, sino que la empresa fue tomada como ejemplo de transformación responsable. Marina no celebró con champán, solo abrazó a su hijo y lo llevó al parque. Un día, mientras caminaban por ese mismo parque, el niño le preguntó si podía llamar papá a Arthur. La pregunta no vino con presión ni con lágrimas. Fue una curiosidad inocente, nacida de la convivencia, del cariño, del tiempo compartido. Marina lo miró y le respondió que podía llamarlo como quisiera, siempre que lo hiciera desde el amor y no desde la obligación. Arthur, que los había alcanzado con un helado en la mano, escuchó la respuesta y se arrodilló frente al niño. «Lo que tú sientas está bien para mí», dijo, y el niño lo abrazó. Marina los observó, conteniendo la emoción. A veces, la vida te devuelve fragmentos de lo que perdiste, pero lo hace de formas inesperadas. En ese abrazo sencillo, había más redención que en todas las victorias legales que había ganado. La historia de Marina no terminó ahí. Siguió construyéndose cada día, entre jornadas laborales, reuniones difíciles, juegos de mesa en familia y decisiones importantes. Aprendió que el amor no era una meta ni un premio, era una forma de estar, de sostener, de elegir. A veces, aún tenía miedo, aún dudaba, pero ya no se paralizaba, porque había comprobado que incluso después de una caída devastadora, era posible levantarse, no como antes, no para recuperar lo perdido, sino para crear algo nuevo, algo más fuerte, algo más verdadero. Su historia no era la de una mujer salvada por un hombre poderoso, era la de una mujer que supo mirar al poder a los ojos, exigir dignidad y encontrar, en medio del caos, un camino hacia el amor propio y hacia una nueva vida. Con el paso del tiempo, Marina fue invitada a formar parte de una comisión nacional que diseñaba políticas públicas para la protección de trabajadores vulnerables. Su nombre ya no era solo conocido dentro de Veridian, sino en ámbitos donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. Ella aceptó con la misma condición de siempre: independencia, verdad y compromiso real. Durante las reuniones, solía hablar poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban, no porque levantara la voz, sino porque hablaba desde la experiencia. No repetía discursos preparados, contaba lo que había visto, lo que había vivido, lo que seguía enfrentando. Su presencia incomodaba a algunos, inspiraba a muchos otros, y eso le bastaba. Arthur, mientras tanto, había dejado atrás muchas de sus viejas costumbres. Ya no necesitaba demostrar fortaleza a través del control. Aprendió a delegar, a escuchar, a confiar. Su relación con Marina había sido un catalizador, pero el verdadero cambio venía de su decisión de no volver a ser quien fue. A veces bromeaban con el hecho de que ella no había intentado cambiarlo.
Solo había sido ella misma, y eso lo transformó más que cualquier sermón. Habían encontrado un equilibrio extraño pero funcional. No se pertenecían, se elegían, día a día. Y ese acto cotidiano de elección los mantenía unidos, no por necesidad, sino por deseo sincero de compartir la vida. Una noche, luego de una jornada, especialmente dura, Marina llegó a casa con el rostro agotado. Arthur ya había acostado al niño y la esperaba con una copa de vino y un silencio amable. No hablaron de trabajo, no hablaron de nada importante. Solo se sentaron juntos en el sillón, compartiendo el silencio como quien comparte un refugio. En algún momento, Marina apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. Arthur no se movió. La dejó descansar ahí, sin querer apurar nada, sin querer definir lo que eran. A veces, el amor no necesita más que eso: presencia, respeto, descanso. Y esa noche, mientras la ciudad seguía su curso fuera de esa pequeña burbuja, ambos supieron que, aunque aún había mucho por andar, ya no estaban solos en el camino. Semanas después, el niño entró corriendo con un dibujo entre las manos. Había dibujado a los tres, él, Marina y Arthur, tomados de la mano frente a una casa con un sol enorme arriba. «Es nuestra familia», dijo con orgullo. Marina sintió que algo se le quebraba por dentro, pero no de dolor, sino de una ternura profunda que la desarmó. Arthur la miró y no dijo nada. Solo sonrió. No necesitaban títulos ni documentos. Lo que estaban construyendo no se medía con reglas externas. Era real, era suyo, y eso les bastaba. En ese dibujo infantil estaba contenida toda una historia que pocos conocerían en detalle, pero que ellos habían vivido con cada lágrima, con cada renuncia, con cada decisión tomada desde el amor y la integridad. Aquel dibujo terminó enmarcado en la sala, no como un trofeo, sino como un recordatorio cotidiano de lo esencial. Marina lo colgó justo al lado de una estantería llena de documentos, libros de leyes y reconocimientos. En medio de todo lo técnico, lo académico, lo profesional, ese dibujo resaltaba con una verdad irrefutable: lo importante no siempre es lo más complejo. A veces, lo que más sentido da a nuestras decisiones está en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no necesita ser explicado. Cada vez que lo miraba, recordaba por qué había dicho que no a ciertas ofertas, por qué había seguido adelante en días de cansancio extremo, por qué seguía creyendo en lo que hacía incluso cuando el sistema parecía intacto. Marina no romantizaba su historia. No se veía como heroína. Tenía cicatrices, dudas, momentos en que quería tirar todo por la borda, pero aprendió a hablar de eso sin vergüenza. En las charlas que daba, nunca omitía el miedo, la rabia, la soledad, porque sabía que muchas personas necesitaban escuchar que no estaban mal por sentir eso, que sobrevivir no siempre era glorioso, que a veces dolía, y mucho, pero también compartía cómo había encontrado fuerza en lugares inesperados, en una mujer de limpieza que le ofreció un café cuando lloraba en el baño, en una carta anónima de un ex empleado agradecido, en la risa de su hijo, en el silencio respetuoso de Arthur cuando todo se volvía demasiado. Con el tiempo, comenzó a formar otras mujeres, no solo en lo jurídico, sino en lo emocional, en lo práctico, en lo humano. Les hablaba como una igual, no como alguien que había llegado más lejos. Les enseñaba a negociar sin ceder su dignidad, a decir que no sin miedo, a pedir ayuda sin sentir culpa. Arthur la observaba desde la distancia, admirado. Nunca intentó apropiarse de su proceso. Nunca dijo que ella había llegado a donde estaba por él. Sabía que, en todo caso, lo que había hecho era abrir una puerta. El resto lo había construido Marina sola, con sus pasos, sus caídas, sus decisiones. Y aunque muchas veces se sintió impotente ante su dolor, también comprendió que amar a alguien era confiar en su fuerza, incluso cuando uno solo puede acompañar desde el borde. Un día, mientras organizaban documentos antiguos, Marina encontró la carta de renuncia que había escrito en su peor momento. Estaba arrugada, con marcas de lágrimas, escondida entre viejos archivos. La leyó en silencio, sentada en el suelo. Arthur llegó y se sentó a su lado sin preguntar. Ella no dijo nada, solo le pasó la hoja. Él la leyó, respiró hondo, y se la devolvió. «Qué bueno que nunca la entregaste», murmuró.
Marina asintió. Luego rompió la carta en pedazos pequeños y los lanzó al cesto. No por impulso, sino como un gesto simbólico de cierre. Porque aunque esa versión de sí misma había existido, ya no era la que definía su presente. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Con cada pequeño cierre, Marina sentía que iba recuperando pedazos de sí misma. No para volver a ser quien era antes de la caída, sino para integrar todo lo que había aprendido. Ya no se exigía ser perfecta, ni salvadora, ni ejemplo constante. Permitía sus días malos, sus silencios, sus pausas. Había entendido que no todo tenía que ser productivo para ser valioso. Arthur también había cambiado. Ya no vivía con la ansiedad de controlar el futuro. Aprendió a disfrutar los días comunes, las cenas sin tema, las películas a medias. Y aunque seguía siendo un hombre de negocios, su prioridad había cambiado de eje. Ahora le importaban las personas. Porque había aprendido, a través de Marina, que el poder sin conciencia era solo una forma elegante de destrucción. Cuando se cumplió una década desde la caída de Marina, decidió organizar una jornada abierta en Veridian, donde empleados actuales y antiguos pudieran compartir sus experiencias. No era un evento institucional, sino algo más íntimo, más real. Durante la jornada, se escucharon historias de injusticia, pero también de reparaciones, de segundas oportunidades, de cambios reales. Marina no quiso dar un discurso, prefirió escuchar. Solo al final, cuando muchos se lo pidieron, subió al estrado y dijo pocas palabras. Nadie está libre de caer, pero tampoco estamos condenados a quedarnos abajo. Lo que hacemos después de la caída define quiénes somos. No hubo aplausos eufóricos, hubo silencio. Y luego, abrazos. Muchos. Ese día, Arthur se mantuvo en segundo plano. No porque no fuera parte de la historia, sino porque entendía que el protagonismo no le correspondía. Después del evento, se acercó a Marina con una flor en la mano. No una costosa ni importada. Una flor sencilla, que había comprado en el camino. Por todo lo que sembraste, le dijo. Ella la recibió sin palabras, con una sonrisa serena. No necesitaban grandes gestos. A esas alturas, el amor se construía en gestos mínimos, en gestos que no buscaban reconocimiento. Y ese tipo de amor, pensaba Marina, era el que quería para su vida. Uno que acompañara sin invadir, que sostuviera sin encerrar, que amara sin necesidad de aplausos. Esa noche, al volver a casa, su hijo, ya un adolescente, le preguntó si alguna vez pensó en rendirse del todo. Marina fue honesta. Sí, muchas veces. Él asintió, como si necesitara saber que su madre era humana. ¿Y por qué no lo hiciste? Ella lo miró con ternura y respondió, porque ustedes merecían una historia diferente. El chico no dijo nada más, solo la abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, Marina entendió que todo había valido la pena. No porque hubiera ganado un juicio, un puesto o una redención social, sino porque había logrado ofrecerle a su hijo una narrativa distinta, una donde la caída no era el final, y donde el amor, cuando se construía con verdad, podía sostener incluso las heridas más profundas. Un domingo por la tarde, mientras organizaban fotos antiguas para un proyecto escolar del hijo, Marina encontró una imagen de su primer día como abogada. Estaba joven, con el rostro ilusionado y un portafolios nuevo. Arthur se acercó curioso y se quedó, mirando la imagen por unos segundos. «¿Qué le dirías a esa mujer?», preguntó en voz baja. Marina sonrió con un dejo de tristeza y orgullo. Le diría que va a perder cosas que nunca imaginó, pero también va a descubrir fortalezas que ni sabía que tenía. Arthur asintió sin hablar. Era consciente de que, aunque compartían mucho, había una parte del camino de Marina que solo ella comprendía del todo, y respetaba ese espacio. Porque amar también era eso, no exigir acceso a todo, sino honrar lo que el otro lleva dentro. A veces, Marina se sorprendía pensando en todo lo que había cambiado sin proponérselo. Nunca soñó con ser una figura pública, ni con transformar una empresa, ni con inspirar a nadie. Solo quería justicia, una vida digna, un espacio donde no tuviera que defenderse constantemente. Lo demás vino como consecuencia, no como meta. Y eso, tal vez, era lo que hacía su historia tan potente, porque era real, porque no se construyó sobre discursos motivacionales, sino sobre días duros, silencios pesados
y decisiones difíciles. Y cada vez que alguien le decía que su historia le había dado esperanza, ella respondía con sinceridad: lo importante no es lo que yo hice, es lo que tú vas a hacer con tu propio dolor. Un día, sin mucho preámbulo, Arthur le preguntó si quería formalizar su relación. No fue una propuesta de rodilla en el suelo ni con anillo ostentoso. Fue una conversación en la cocina, mientras preparaban café. ¿Tú crees en eso?, preguntó Marina. Él se encogió de hombros. Creo en ti, y si eso significa casarnos, lo haría. Pero si prefieres que sigamos así, también está bien. Marina lo miró largo rato. No por duda, sino por gratitud. Porque en esa respuesta estaba contenida toda la evolución de Arthur. Ya no era el hombre que necesitaba controlarlo todo. Era alguien que había aprendido a amar sin condiciones. Marina no respondió de inmediato. Solo lo abrazó. Y en ese abrazo estaba su respuesta. Meses después, organizaron una ceremonia sencilla en el patio trasero de casa. Solo los más cercanos. Sin lujos, sin cámaras, sin discursos grandilocuentes. El hijo de Marina fue quien ofició la unión con palabras que escribió él mismo. Gracias por enseñarme que el amor no siempre llega en línea recta. A veces viene después del caos, del dolor, de la pérdida, pero cuando llega de verdad, no necesita promesas eternas, solo presencia real. Muchos lloraron ese día. Marina también, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de cierre, de sanación, de certeza. Porque al final, lo que habían construido no era solo una familia, era un hogar, un refugio nacido de la verdad, del respeto y de la voluntad de cambiar. Después de la ceremonia, Marina y Arthur se tomaron unos días lejos de todo. No fue una luna de miel tradicional. No visitaron playas exóticas ni hoteles lujosos. Se fueron a una pequeña cabaña en el campo, sin señal de celular, sin agenda, solo ellos, un par de libros, caminatas largas y silencio. En ese entorno simple, Marina sintió, por primera vez en años, que podía bajar la guardia por completo. No tenía que cuidar a nadie, no tenía que probar nada, solo podía ser. Y en esa tranquilidad, redescubrió algo que el ritmo frenético de los años le había robado: la capacidad de estar presente, de disfrutar el ahora, sin miedo a lo que vendría. Arthur, por su parte, notó cuánto había cambiado su manera de mirar el mundo. Ya no pensaba en cada situación como una transacción, ni buscaba el retorno inmediato de sus acciones. Aprendió a actuar por convicción, no por conveniencia. Y lo más revelador de todo fue darse cuenta de que eso no lo había debilitado, como temía. Al contrario, se sentía más entero, más en paz consigo mismo. Marina había sido el espejo que necesitaba para ver sus propias grietas. Pero también había sido el faro que lo ayudó a no perderse cuando todo se tambaleó. Y aunque ella nunca se propuso salvarlo, de alguna manera lo hizo, simplemente siendo ella. Al volver a la ciudad, retomaron sus rutinas con un nuevo tipo de fuerza. Ya no se trataba de resistir, sino de construir con intención. Marina impulsó la creación de un fondo solidario dentro de Veridian para apoyar a empleados en crisis. Arthur apoyó sin titubear. Juntos comenzaron a participar en redes de colaboración entre empresas responsables. No para limpiar la imagen de nadie, sino para empujar verdaderos cambios. Porque entendían que el poder, cuando se usaba bien, podía ser una herramienta de transformación. Y porque sabían que si ellos no hacían algo desde su lugar, otros pagarían el precio del silencio. Poco a poco, comenzaron a recibir invitaciones para contar su historia en distintos espacios. A veces se presentaban juntos, otras veces no. Pero el mensaje era siempre el mismo. No se trataba de héroes ni de historias perfectas. Se trataba de humanidad, de errores y reparaciones, de decisiones difíciles y consecuencias reales. Marina solía cerrar sus intervenciones con una frase que se volvió casi su sello. No venimos a contarles un final feliz. Venimos a recordarles que aún en medio del desastre, uno puede empezar de nuevo. Si se lo permite, si se lo trabaja, si se lo cree. Y cada vez que lo decía, el silencio que seguía era más elocuente que cualquier aplauso. Un día, una joven se acercó a Marina después de una charla. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Le dijo que estaba pensando en abandonar todo, que su carrera se había desmoronado,
y que no veía salida. Marina la escuchó con paciencia, sin interrumpirla. Luego le tomó las manos con suavidad y le dijo: «No necesitas tener respuestas ahora. Solo necesitas no rendirte hoy». Esa frase, que parecía tan simple, resonó profundamente en la joven. Años después, le escribiría para contarle que había retomado sus estudios, que había fundado una pequeña ONG, y que ese día, ese gesto, había sido el punto de inflexión que la sostuvo. Marina lloró al leer esa carta, porque entendía como nadie lo que era necesitar una palabra que te sostuviera cuando todo se tambalea. Arthur, por su parte, se convirtió en un aliado silencioso pero firme de causas que antes habría ignorado. No buscaba protagonismo. Apoyaba desde la acción concreta, desde la escucha activa, desde el aprendizaje constante. Y aunque aún había quienes desconfiaban de su cambio, él no se defendía. Sabía que la verdadera transformación no se demostraba con discursos, sino con coherencia. Y cada día intentaba ser un poco mejor que el anterior. No por culpa, sino por convicción. Marina le decía que la redención no era una meta, sino un camino. Y él lo había adoptado como una forma de estar en el mundo. Imperfecto, sí, pero comprometido con no repetir el daño. Con los años, Veridian fue reconocida no por su rentabilidad, sino por su cultura humana. Lo que comenzó como una respuesta a una injusticia, se convirtió en un modelo replicado por otras compañías. Y aunque eso llenaba de orgullo a Marina, lo que más valoraba era que los pasillos ya no se llenaban de miedo, sino de respeto, que las personas se sentían vistas, que nadie más tendría que dormir con un bebé en el suelo para sostener su trabajo. Esa imagen, la de aquella noche en que Arthur la encontró dormida en su oficina, seguía viva en su memoria, no como una herida, sino como el recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Porque esa mujer exhausta, con el corazón roto pero la dignidad intacta, fue quien encendió el cambio. Una tarde de otoño, mientras paseaban por un parque con su hijo ya casi adulto, Arthur le preguntó si alguna vez había pensado que todo esto podía pasar. Marina rió. No, ni en mis mejores sueños. Se quedaron en silencio un rato, viendo caer las hojas. Luego ella añadió: pero tampoco imaginé que sobreviviríamos a tanto. Arthur le tomó la mano. Y sin embargo, aquí estamos. No había necesidad de decir más, porque en ese instante, bajo la luz cálida del atardecer, ambos sabían que no importaban los títulos, los logros, ni los reconocimientos. Lo que de verdad importaba era haber llegado ahí con el corazón íntegro, con la conciencia en paz, y con la certeza de que incluso las historias más rotas pueden reconstruirse, si hay verdad, voluntad y amor. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar nuevas generaciones a Veridian, jóvenes con ideas frescas, con energía y con una visión más ética del mundo. Muchos de ellos no conocían la historia de Marina ni la de Arthur. Solo sabían que trabajaban en una empresa donde se los escuchaba, donde sus opiniones contaban, donde podían crecer sin sacrificar su dignidad. Y aunque a Marina le gustaba el anonimato que eso traía, a veces le parecía importante recordar de dónde venían, no por vanidad, sino para que no se repitiera lo anterior. Por eso, impulsó la creación de un archivo de memoria institucional, donde se relataban las transformaciones de la compañía, los errores cometidos y las decisiones que marcaron un antes y un después. Porque, como decía siempre, el olvido es el mejor cómplice del abuso. A veces, en esos días más tranquilos, Marina se encontraba mirando por la ventana de su oficina, observando la vida pasar, y aunque muchas veces pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que le arrebataron injustamente, ya no lo hacía con rencor. Sentía una tristeza serena, casi compasiva, porque había entendido que cargar con odio la habría destruido por dentro. Y si había algo que se prometió a sí misma desde aquella noche en la oficina, era no permitir que la destrucción ajena definiera su camino. El perdón, para ella, no fue una concesión a los culpables, sino un acto de supervivencia, una forma de seguir adelante sin arrastrar más peso del necesario. Arthur también tenía sus momentos de introspección. A veces se preguntaba si habría tenido el coraje de cambiar sin haber conocido a Marina, y aunque le gustaba pensar que sí, sabía que era poco probable.
Ella fue su quiebre y su puente, su espejo y su empuje. No se lo decía a menudo porque Marina no necesitaba halagos, pero lo demostraba en cada decisión, en cada acto de coherencia, en cada espacio que defendía con firmeza. Su amor no era ruidoso, ni espectacular. Era constante, silencioso, como esas estructuras sólidas que sostienen un edificio sin que nadie las vea. Y eso, pensaba Arthur, era lo que hacía a Marina tan extraordinaria, que nunca necesitó brillar para cambiar el mundo. Solo necesitó ser fiel a sí misma. Un día, mientras revisaban antiguos documentos para digitalizar, encontraron la vieja carpeta del caso que había derrumbado la carrera de Marina. Estaba incompleta, con páginas faltantes y marcas de manipulación evidente. Ella la tomó entre las manos con una mezcla de nostalgia y temblor. Arthur le preguntó si quería destruirla. Ella negó con la cabeza. No, quiero guardarla. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no duele, pero que me recuerda por qué hago lo que hago. Luego, la colocó en una caja rotulada con una sola palabra: origen, porque en ese momento entendió que a veces el principio de todo no es un sueño cumplido, sino una caída, y que de esas caídas también nacen destinos. En una conferencia internacional sobre responsabilidad empresarial, Marina fue invitada como oradora principal. Era la primera vez que hablaba frente a una audiencia tan numerosa, conformada por líderes de todo el mundo. Cuando subió al escenario, no llevó notas ni presentaciones en PowerPoint, solo su historia. Comenzó diciendo: no vengo a ofrecer fórmulas. Vengo a hablar de errores, de pérdidas y de cómo, a pesar de todo, se puede volver a empezar. La sala quedó en silencio. Nadie se movía. Su voz era firme, pero no grandilocuente. Su relato no era un espectáculo, sino un testimonio. Al terminar, no hubo ovación inmediata, solo unos segundos de silencio absoluto. Y luego, un aplauso que no era solo por respeto, sino por gratitud. Tras la conferencia, muchos se le acercaron. Algunos querían consejos, otros solo abrazarla. Pero una mujer en 1900 particular se quedó al margen, observándola con ojos llenos de lágrimas. Cuando finalmente se animó a hablar, le dijo: tú contaste mi historia, aunque nunca nos hayamos visto. Marina la abrazó sin preguntar más, porque sabía que, aunque los detalles cambian, el dolor humano tiene ecos universales. Esa fue una de las grandes lecciones de su camino, que su historia personal, aunque única, podía tocar fibras profundas en otros, y que compartirla no era una forma de exhibición, sino un acto de servicio. Una manera de decir: no estás sola, yo también estuve ahí. Mientras tanto, Arthur observaba desde un rincón. No era su lugar estar al centro del escenario, y lo aceptaba con humildad. Había aprendido que liderar no era hablar más fuerte, sino saber cuándo hacer silencio, que no se trataba de imponer, sino de acompañar, y que su verdadero papel, muchas veces, era sostener sin ser visto. Marina le decía en broma que era el pilar invisible, y él sonreía, porque aunque era una frase liviana, reflejaba una verdad profunda. Nunca se sintió menos por no ser el protagonista. Al contrario, sentía un orgullo genuino de haber contribuido a una historia que valía la pena contar, aunque no llevara su nombre en el título. Con el tiempo, muchas cosas cambiaron, pero algunas permanecieron iguales. Marina seguía siendo esa mujer que no toleraba injusticias, que escuchaba con atención, que prefería actuar antes que hablar. Arthur seguía siendo su cómplice sereno, su compañero firme, y su hijo, que creció en medio de ese torbellino de reconstrucción, se convirtió en un joven sensible, empático y comprometido, no por casualidad, sino porque fue criado en un hogar donde la verdad era valor, no amenaza, donde el amor no se medía en gestos espectaculares, sino en pequeñas constancias diarias, y donde el pasado, por duro que fuera, no se negaba, se integraba, se honraba, se transformaba. Años después, Marina fue entrevistada por una periodista joven que preparaba un documental sobre China. Mujeres que cambiaron estructuras desde dentro. Durante la conversación, la periodista le preguntó si alguna vez había sentido ganas de rendirse del todo. Marina la miró con calma y le respondió: muchas veces, pero nunca lo hice. Y no porque fuera más fuerte, sino porque entendí que si me rendía, los que me hundieron ganarían 2 veces.
Esa frase quedó en el documental como una de las más citadas, no porque fuera impactante, sino porque era profundamente honesta. La lucha de Marina no había sido heroica en el sentido clásico. Había sido humana, dolorosa, llena de contradicciones, y tal vez por eso mismo, tan inspiradora. En otra parte de la entrevista, la periodista le preguntó si el amor había jugado un rol importante en su reconstrucción. Marina sonrió, y por un instante pareció viajar en el tiempo. Sí, dijo, pero no el amor romántico como lo cuentan en las películas. El amor por mi hijo, el amor por lo que era justo, el amor propio que tardé en reconstruir. Y sí, también el amor de un hombre que se atrevió a cambiar, no por mí, sino consigo mismo. Arthur, que estaba detrás de cámaras, solo bajó la mirada, conmovido, porque en ese instante entendió que todo lo que habían atravesado no solo los había unido, sino que había dejado una huella en el mundo. Una huella hecha de pequeñas decisiones, de resistencias silenciosas, de coherencia cotidiana. Cuando el documental se estrenó, tuvo un impacto inesperado. No se viralizó por escándalo ni por polémica, sino por la verdad que transmitía. Mujeres y hombres de distintos países comenzaron a compartirlo, a escribirle a Marina, a contarle sus propias historias. Algunas eran similares, otras muy distintas, pero todas tenían en común una cosa: el deseo de seguir adelante, de no dejar que una injusticia definiera sus vidas para siempre. Marina respondió a todos los mensajes que pudo, no con discursos largos, sino con frases sencillas, con gestos de aliento, porque sabía que a veces, lo único que una persona necesita para no rendirse es saber que alguien la ve, la escucha, la entiende. Y así, sin buscarlo, Marina se convirtió en referente. No en el sentido de ídolo inalcanzable, sino como figura cercana, accesible, real. Seguía siendo la misma mujer que una vez durmió en el suelo de una oficina, abrazada a su hijo, sin saber cómo seguiría al día siguiente. Pero ahora, esa imagen era también símbolo de resiliencia, de que una caída no es el fin, sino un punto desde el cual reconstruirse, y que nadie, por más que lo intenten aplastar, pierde su valor esencial. Marina lo sabía, Arthur lo sabía, y ahora, miles de personas más también lo sabían, porque a veces, una sola historia basta para encender muchas otras. La historia de Marina también se convirtió en contenido de estudio en universidades. Profesores de Derecho, Ética y Administración la citaban como un caso de análisis, no solo por su aspecto legal, sino por su dimensión humana. Al principio, a Marina le resultaba extraño verse en textos académicos, resumida en párrafos impersonales. Pero luego entendió que, aunque no captaran cada emoción ni cada silencio, lo importante era que su historia llegaba a más personas, que inspiraba reflexión, que invitaba a futuros profesionales a cuestionar estructuras, a no aceptar la injusticia como norma. Y eso, pensaba, era ya una forma de justicia restaurativa, aunque el juicio que la hundió nunca se reabriera. Por su parte, Arthur había dejado hace tiempo la presidencia ejecutiva de Veridian. Había decidido retirarse cuando sintió que su tiempo había pasado, que era momento de dejar espacio a nuevas voces. Se fue sin discursos ni despedidas pomposas. Solo escribió una carta interna agradeciendo a quienes lo ayudaron a construir algo diferente. Marina fue una de las primeras en leerla. Y al final, él escribió: a veces, para encontrar el rumbo correcto, uno necesita perderse por completo. Gracias por haber sido mi brújula silenciosa. Ella guardó esa carta como uno de los objetos más valiosos de su vida, porque en ella no había halagos ni promesas, solo gratitud sincera, nacida del respeto. Después del retiro, Arthur y Marina no desaparecieron del mapa. Siguieron involucrados en iniciativas sociales, en programas de mentoría, en proyectos de formación para jóvenes líderes. Pero lo hacían desde un lugar más íntimo, más tranquilo. Ya no necesitaban demostrar nada. Solo querían compartir lo que habían aprendido a fuerza de golpes, pérdidas y reconstrucciones. A veces viajaban, juntos, a veces por separado. A veces hablaban en eventos, otras solo escuchaban. Y aunque el mundo había cambiado mucho desde aquella noche en la oficina, su vínculo seguía intacto. No se definía por etiquetas ni por apariencias. Era algo más profundo, más libre. Una alianza hecha de verdad,
respeto y memoria. Una tarde, en una pequeña charla comunitaria, una adolescente se acercó a Marina y le preguntó si valía la pena arriesgarlo todo por lo que uno cree. Marina pensó en su hijo, en su caída, en las noches de llanto, en los días de reconstrucción, en los pequeños triunfos y en las grandes dudas. La miró con ternura y le dijo: «No sé si vale la pena para todos, pero sé que si no lo haces, vivís con la pregunta para siempre. Y a veces, eso duele más que el fracaso». La joven la abrazó sin decir nada. Y Marina, por dentro, sintió esa certeza que la había sostenido durante años, que aunque no se puede cambiar el pasado, uno siempre puede decidir cómo quiere vivir el presente. A medida que pasaban los años, el hijo de Marina creció con la certeza de que su madre era más que una sobreviviente. Era una mujer valiente que se había negado a ser definida por la injusticia. En la escuela, cuando le preguntaban por ella, no hablaba de títulos ni de cargos. Decía: «Mi mamá es la que ayuda a que las cosas sean más justas». Y aunque esa frase parecía simple, contenía todo. Marina no necesitaba reconocimientos públicos, pero saber que su hijo la veía con esos ojos le daba una paz que ningún logro profesional podía igualar. Porque al final, todo lo que había hecho, lo había hecho también por él, para que creciera sin miedo, sin resignación, con la convicción de que sí se puede decir que no, que sí se puede empezar de nuevo. Un día, Arthur organizó una cena íntima en su casa para celebrar el aniversario de la transformación de Viridian. No invitó a grandes nombres ni a figuras públicas, solo a las personas que habían estado desde el inicio del cambio. Marina llegó con un vestido sencillo y una sonrisa serena. Al verla, Arthur le dijo: «¿Te acordás de aquella noche?». Ella asintió: «Sí, y de cómo casi me echás». Ambos rieron, con esa complicidad que solo el tiempo y la verdad pueden construir. Durante la cena, compartieron anécdotas, errores, decisiones difíciles. Nadie hablaba desde el ego. Era una celebración honesta, de esas donde el éxito no se mide en cifras, sino en conciencia tranquila y vínculos reales. Esa noche, al despedirse, Arthur le entregó una pequeña caja. Marina la abrió en su casa y encontró dentro una carta manuscrita y una pluma antigua. En la carta, él le decía que esa pluma había sido de su madre, la mujer que le enseñó a no bajar la cabeza ante lo injusto. «Quiero que la tengas vos», decía la nota, «porque desde que te conocí, volví a creer que es posible cambiar sin perderse». Marina lloró en silencio, no por romanticismo, sino por la profundidad del gesto. Guardó la pluma en su escritorio, al lado de un retrato de su hijo, como símbolo de todo lo que había superado, de todo lo que aún estaba por escribir. Y así siguió la vida, no perfecta, no libre de obstáculos, pero profundamente verdadera. Marina nunca volvió a ejercer como abogada, pero su influencia en el mundo legal fue mayor que la de muchos que nunca salieron de sus despachos. Arthur nunca volvió a dirigir una empresa, pero su legado estaba presente en cada decisión ética que tomaban quienes lo sucedieron. Y su relación, la de ambos, no necesitaba definiciones. Era una historia de amor, sí, pero también de respeto mutuo, de transformación conjunta, de haber sido capaces de mirarse en el peor momento del otro y aún así quedarse. Porque a veces, eso es el amor más real que puede existir, quedarse cuando el otro es solo ruinas, y ayudarlo a reconstruirse, sin pedir nada a cambio. Unos meses después, Marina fue invitada a escribir un libro. Al principio dudó, no por miedo, sino por respeto a la historia. No quería embellecer lo vivido ni convertirlo en una narrativa fácil de digerir, pero luego entendió que contarlo era una forma de cerrar ciclos, de poner palabras donde antes solo había silencio. El libro no fue un bestseller, pero tampoco era esa su intención. Fue leído en círculos íntimos, en universidades, en grupos de mujeres que buscaban reconstruirse. Se tituló Dormida en el suelo, en referencia a aquella noche que cambió todo, y en su prólogo escribió: «No sé si esta historia merece admiración, pero es mía, y si ayuda a una sola persona a no rendirse, entonces habrá valido la pena». Arthur fue el primero en leer el borrador completo. No corrigió nada, no hizo sugerencias, solo escribió al final: «Gracias por decir lo que yo nunca supe cómo contar». Cuando el libro salió, él compró varias copias y las fue dejando de forma anónima, en bibliotecas comunitarias, hospitales, salas de espera. No buscaba aplausos, solo quería que esa verdad
la de Marina, pero también la suya, llegara a quienes más la necesitaban. A quienes, como ellos una vez, pensaban que no había salida. Porque sabían que a veces una frase, un testimonio, puede ser la chispa que alguien necesita para no apagarse del todo. Con el paso del tiempo, los dos aprendieron a vivir sin cargar con el pasado, pero sin negarlo tampoco. Era parte de quienes eran, no como cicatriz abierta, sino como piel que se regeneró con tiempo, paciencia y cuidado. Había días en que aún dolía recordar, pero también había días en que todo eso se sentía lejano, como una película que ya terminó. Y sin embargo, lo más valioso era saber que, pese a las tormentas, seguían ahí. No porque todo hubiera salido como lo soñaron, sino porque supieron reconstruir con lo que quedó. Y a veces, eso era más poderoso que cualquier victoria rotunda. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por un parque con su hijo ya adolescente, éste les preguntó si alguna vez pensaron que no lograrían salir adelante. Marina se quedó en silencio. Arthur miró al cielo. Luego, ella respondió con honestidad. Sí, muchas veces, pero lo intentamos igual. El chico asintió como si esa frase le bastara, porque en su mirada no había juicio, solo comprensión. Sabía que sus padres no eran héroes de cuento, sino personas que eligieron no rendirse. Y en esa elección, encontró el ejemplo más valioso. Uno que no se enseña con palabras, sino con actos cotidianos, reales, imperfectos y profundamente humanos. Con el tiempo, Marina y Arthur aprendieron a vivir una vida más tranquila. No necesitaban grandes gestos ni certezas absolutas. Habían pasado por lo peor y descubierto que la verdadera estabilidad no viene de lo externo, sino de saber quiénes son y qué valores no están dispuestos a traicionar. Había días simples: cocinar juntos, leer en silencio, mirar a su hijo hacer tareas. Esos momentos, antes impensables en medio del caos, se habían vuelto lo más valioso. Ya no tenían que pelear por un lugar en el mundo. Ya lo habían construido. Y era un lugar sin lujos, pero lleno de sentido. A veces, Marina recibía mensajes de jóvenes abogadas que le decían que gracias a su historia, se habían animado a denunciar prácticas corruptas en sus trabajos. Otras veces, la contactaban madres solteras que veían en ella la prueba de que no todo estaba perdido. Nunca se creyó un modelo, pero entendía la responsabilidad de haber sido escuchada. Y por eso siempre respondía con humildad. Les decía que no tenía fórmulas, que cada historia era distinta, pero que el primer paso siempre era creer que se merecían algo mejor, porque si ella había podido levantarse, tal vez ellas también podrían. No porque fuera fácil, sino porque no estaban solas. Arthur, por su parte, se convirtió en un mentor silencioso. Jóvenes empresarios lo buscaban para entender cómo liderar con integridad. No daba discursos. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando intervenía, no lo hacía desde el ego, sino desde la experiencia de quien supo lo que era construir sobre ruinas. Les contaba que el poder sin propósito es una carga, que el éxito sin ética es una forma de fracaso, y que si alguna vez tenían la oportunidad de cambiar algo para bien, por más mínimo que fuera, no la dejaran pasar, porque a veces lo pequeño es lo que más impacta, como un gesto, como una decisión, como aquella noche en que no despidió a una mujer dormida en su oficina. Un día, mientras caminaban por el centro de la ciudad, pasaron frente al viejo edificio de Veridian. Ahora era la sede de una fundación que promovía la justicia laboral y la conciliación familiar. Marina se detuvo un momento. Arthur la miró, esperando alguna palabra, pero ella solo sonrió, apretó su mano y siguió caminando. No necesitaba decir nada. Ese edificio, ese símbolo, ya no representaba su caída. Representaba todo lo que se había transformado desde entonces. Y mientras caminaban juntos, como tantas otras veces, ambos supieron que, aunque la vida nunca vuelve a ser la misma después de una tormenta, puede ser incluso mejor si uno aprende a reconstruir con verdad, coraje y amor. Algunas noches, Marina se despertaba sin razón aparente. El silencio de la casa la envolvía, y solo el leve sonido de la respiración de su hijo en la habitación de al lado le daba tranquilidad. En esas horas, solía repasar mentalmente los momentos clave que la habían traído hasta allí, no con nostalgia ni con rencor, sino con una especie de respeto por el camino recorrido. Recordaba el suelo frío de la oficina,
el miedo, la desesperación, pero también el instante exacto en que alguien decidió no pisotearla. Y entendía que, a veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. No siempre para mejor al principio, pero sí para dar la oportunidad de escribir un nuevo comienzo. Arthur también tenía sus momentos de insomnio. No por culpa, sino por la necesidad de entender su propio trayecto. Durante años había sido una figura temida, respetada por miedo más que por admiración, y solo cuando todo amenazó con derrumbarse, descubrió que se había construido sobre muros vacíos. Ahora, en sus noches más reflexivas, se preguntaba cuántas marinas había ignorado antes, cuántas veces el poder lo había cegado, pero no se flagelaba. Sabía que mirar atrás era útil solo si uno lo hacía para actuar distinto, y desde que Marina entró en su vida, esa fue su guía: actuar distinto, elegir distinto, ser distinto. Una vez, su hijo les pidió que participaran en una feria escolar como invitados especiales para hablar sobre resiliencia. Marina se rió con ternura. Arthur fingió espanto, pero ambos aceptaron. El día del evento, frente a decenas de adolescentes inquietos, no hablaron de títulos ni de empresas. Contaron su historia tal como fue, con miedo, errores, dolor y valentía. Y al terminar, una de las jóvenes levantó la mano y preguntó: ¿cómo se hace para no rendirse cuando todo sale mal? Marina miró a Arthur, y él le devolvió una mirada llena de complicidad. Luego respondió: no se hace, solo se intenta, un día a la vez. Y cuando no puedas sola, deja que alguien te acompañe. Esa frase se quedó en el aire, y más de uno la anotó en su cuaderno. No porque fuera una solución mágica, sino porque era humana, real. Y así se fue construyendo también el legado de ambos. No desde el éxito estridente ni desde la perfección, sino desde la humanidad de haber caído y levantado, de haber dudado y seguido, de haber amado incluso en medio de los escombros. Era un legado que no se medía en aplausos, sino en los corazones tocados por su historia, en las manos tendidas, en las decisiones que, gracias a su ejemplo, se tomaban con un poco más de conciencia, un poco más de coraje, un poco más de compasión. En una tarde lluviosa, mientras tomaban café en un pequeño local de barrio, Marina le preguntó a Arthur si alguna vez había imaginado que su vida terminaría así, lejos de las oficinas, sin trajes ni agendas apretadas, simplemente compartiendo una charla sin pretensiones. Arthur sonrió con calma y le dijo que no, que por muchos años solo había visto el mundo desde la cima, sin darse cuenta de lo que pasaba abajo. Pero vos me diste otros ojos, agregó. Marina bajó la mirada, no por timidez, sino por la emoción contenida. A veces no se necesitaban grandes declaraciones. Bastaba una frase simple, dicha con verdad, para que todo cobrara sentido. Ese día, decidieron pasar por el parque donde solían ir con su hijo cuando era más chico. Se sentaron en el mismo banco de siempre, bajo el mismo árbol, y dejaron que el silencio hablara por ellos. A su alrededor, la vida seguía. Niños corriendo, personas caminando apuradas, hojas cayendo. Y en medio de todo, ellos, ya sin la urgencia de demostrar nada a nadie. Marina apoyó su cabeza en el hombro de Arthur y por un instante se permitió cerrar los ojos. No necesitaba pensar en lo que vendría después. Estaba ahí, presente, viva, en paz. Y eso, después de todo lo vivido, ya era un milagro cotidiano. Tiempo después, su hijo se fue a estudiar a otra ciudad. Marina y Arthur lo ayudaron a empacar, lo acompañaron a instalarse, y al despedirse no lloraron, o al menos no delante de él. Sabían que los hijos no nos pertenecen, que solo se los cuida y se los deja volar. Pero cuando regresaron a casa, el silencio pesaba distinto. No era tristeza, era cambio. Y como todo cambio, dolía y liberaba al mismo tiempo. Se miraron y supieron que ahora les tocaba una nueva etapa, la de acompañarse sin distracciones, la de mirarse sin roles impuestos, la de descubrir quiénes eran cuando ya no estaban sobreviviendo. Y lo hicieron, con paciencia, con errores, con días buenos y días difíciles. No pretendían ser el uno para el otro todo lo que faltaba, pero sí ser compañía, presencia, refugio. Marina retomó pequeñas consultorías, siempre con ética, siempre eligiendo bien a quién apoyar.
Arthur, en cambio, se dedicó a escribir. No libros, sino cartas que nunca enviaba, reflexiones que lo ayudaban a entenderse mejor. A veces las compartía con ella, a veces no, pero lo importante era que se seguían eligiendo. No por necesidad, sino por afinidad, porque después de todo lo que atravesaron, sabían que el amor no es un destino, sino una forma de caminar juntos, aunque sea en silencio. Una tarde, Marina recibió una carta. No tenía remitente claro, pero al abrirla reconoció la caligrafía temblorosa de una de las exempleadas de Viridian, una de aquellas mujeres que había representado en su antiguo juicio. La carta no hablaba de agradecimientos ni de heroísmo, solo contaba que, gracias a aquel caso perdido, esa mujer había empezado a estudiar derecho, que le tomó años, que trabajó limpiando oficinas mientras estudiaba, que tuvo que pausar varias veces, pero que ahora, al fin, había aprobado su examen final. Usted me enseñó que perder no siempre es el final, decía la última línea. Marina la leyó en silencio, con los ojos brillantes, y luego la guardó en una caja junto a otras pequeñas memorias que no necesitaban marco para tener valor. Arthur encontró esa caja días después, buscando unos papeles. No la abrió por completo, pero leyó un par de fragmentos sueltos. Se sintió conmovido, pero no sorprendido. Sabía desde hacía tiempo que Marina había dejado marcas profundas en muchas personas, incluso sin saberlo. Y eso lo hizo pensar en las huellas que uno deja sin querer, para bien o para mal. Durante años, él dejó huellas de miedo, de ambición desmedida, pero también sabía que, desde su cambio, había sembrado otras, de justicia, de oportunidad, de segundas chances. Y eso era algo que nunca habría imaginado en su versión anterior. Era la prueba viva de que nadie está condenado a ser siempre quien fue. Una noche, mientras cenaban en casa con algunos amigos, uno de ellos comentó en tono de broma que Marina y Arthur eran una pareja de película. Ella rió. Arthur negó con la cabeza, y con un gesto amable, Marina aclaró: no somos una historia de película, somos una historia de verdad. Y créanme, eso es mucho más difícil. Todos se quedaron en silencio un instante, como si la frase hubiese tocado una fibra que ninguno esperaba. Porque era cierto. Lo que ellos habían construido no era perfecto, ni espectacular, ni digno de cuento, pero era real. Y en un mundo lleno de apariencias, lo real era, a veces, lo más valiente que se podía hacer. A medida que pasaban los años, comenzaron a celebrar cada aniversario, no con regalos caros, sino con cartas que escribían uno al otro. A veces eran largas, a veces breves. Algunas hablaban del presente, otras traían recuerdos, pero siempre eran sinceras. Y en cada una de ellas, sin excepción, aparecía la palabra gracias, porque sabían que, aunque el camino había sido duro, haberse encontrado y reencontrado tantas veces era algo que jamás darían por sentado. No necesitaban promesas eternas. Les bastaba con saber que mientras durara, sería verdadero. Y eso para ellos era más que suficiente. Un año, en el cumpleaños de Marina, su hijo regresó de sorpresa desde la ciudad donde estudiaba. Había reservado el vuelo en secreto, coordinado con Arthur, y llegado justo a tiempo para tocar la puerta con una flor en la mano. Marina, al verlo, lo abrazó como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo la alegría del reencuentro, sino el reconocimiento silencioso de que había criado a un hombre sensible, consciente, presente. En la cena le agradeció por ser siempre su motor, incluso cuando todo parecía perdido. Él le respondió que había aprendido de ella no solo a resistir, sino a hacerlo con dignidad. Esa noche, Marina durmió con el corazón lleno, no de orgullo, sino de paz. Durante una caminata por el mismo parque de siempre, Arthur le preguntó a Marina si se arrepentía de algo. Ella se quedó pensando, no porque no tuviera respuestas, sino porque quería encontrar la más honesta. Finalmente, le dijo que sí, que lamentaba no haberse defendido con más fuerza cuando la derribaron. No por ella, sino por las personas que confiaban en su voz. Arthur no intentó consolarla con frases hechas. Solo le dijo: lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, y ahora haces mucho más con lo que aprendiste. Marina sonrió, y en ese momento supo que el amor también era eso. Alguien que te ve entera, incluso con tus grietas. Un día,
Decidieron volver a visitar el viejo juzgado donde Marina había sido humillada, no como una revancha, sino como un rito simbólico. Se sentaron en los escalones de la entrada, observando el movimiento, los abogados entrando apurados, los clientes ansiosos. Marina no sentía odio, sentía distancia. Era como si estuviera mirando una vida anterior, una piel que ya no le pertenecía. Arthur la tomó de la mano, y ambos permanecieron allí un rato, en silencio. Cuando se levantaron para irse, ella miró una última vez hacia atrás, no por nostalgia, sino para cerrar definitivamente una puerta. A veces, el acto más valiente no es quedarse ni volver, es irse sabiendo que ya no duele. Más tarde ese día, Marina encontró una vieja libreta donde solía anotar ideas, sueños, reflexiones. Revisó algunas páginas con ternura. En una de ellas, escrita años atrás, leyó: «Un día quiero volver a sentir que tengo algo para ofrecer al mundo». Cerró la libreta con suavidad y miró por la ventana. Ya no era un deseo, era una certeza. Tenía mucho para ofrecer: experiencia, compasión, integridad, pero sobre todo, tenía una historia que, sin buscarlo, se había vuelto inspiración para otros. Y aunque nunca lo buscó, se convirtió en testimonio vivo de que es posible resurgir incluso cuando todo parece perdido. No porque alguien la rescató, sino porque ella decidió no rendirse. En una entrevista para un medio local que celebraba iniciativas de cambio en el ámbito empresarial, le preguntaron a Marina cuál había sido el momento clave en su transformación. Ella pensó en muchas cosas: el juicio, la traición, la noche en que Arthur la encontró dormida con su hijo, pero respondió con calma: el momento clave fue cuando dejé de buscar justicia como venganza y empecé a construir justicia desde adentro, con paciencia, con ejemplo, sin odio. La periodista se quedó en silencio unos segundos antes de seguir con la siguiente pregunta, porque había algo en esa respuesta que tocaba hondo. Y eso era parte de lo que hacía que Marina no fuera solo admirada, sino también respetada. Arthur, que estaba presente en la entrevista, no intervino. Solo observaba. Años atrás, habría querido controlar cada palabra, cada mensaje, cada impacto público, pero ahora confiaba. No porque Marina fuese infalible, sino porque hablaba con verdad. Y en un mundo de discursos vacíos, eso valía más que 1000 estrategias. Cuando salieron del estudio, ella le preguntó si había estado bien, y él, sin pensarlo, dijo: «Estuviste como siempre, honesta, firme y humana. Todo lo que esta empresa necesitaba, y que yo no supe ver a tiempo». Marina lo abrazó sin decir nada más, porque también sabía que algunas palabras pesan más cuando no se intentan decorar. Al llegar a casa esa noche, su hijo los esperaba, y con una cena improvisada. Reían, compartían historias del día, se burlaban de sí mismos con cariño, y en medio de todo eso, Marina se dio cuenta de que esa era su verdadera victoria. No los cargos, no las menciones en medios, no los premios. Su victoria era esa mesa, ese amor sin condiciones, esa paz sin adornos. Había atravesado tormentas que habrían hundido a cualquiera, pero allí estaba, entera, presente, amada. No necesitaba más que eso, y si algún día el mundo se olvidaba de su historia, ella sabría que aún así había valido la pena. En una hoja suelta de su vieja libreta, escribió algo antes de dormir: «No fui una heroína, fui una mujer que decidió no desaparecer». Esa frase, sencilla y poderosa, la dejó encima de su escritorio sin intención de compartirla. Pero su hijo la leyó por casualidad al día siguiente y, sin pedir permiso, la imprimió en un cuadro pequeño que colgó en la entrada de la casa. Cada vez que alguien venía de visita, leía esa frase. Y algunos preguntaban si era una cita famosa. Su hijo respondía con orgullo: «No, es de mi madre, y es lo más valiente que he leído en mi vida». Con el tiempo, la frase de Marina comenzó a circular más allá de su casa. Una colega la citó en una conferencia sobre resiliencia, luego apareció en una publicación sobre liderazgo femenino, y finalmente fue grabada en una placa colocada en el nuevo centro comunitario que Veridian financió en un barrio vulnerable. Marina no lo pidió, tampoco lo buscó, pero cuando fue invitada a inaugurar el lugar, lo hizo con humildad. No habló de su historia ni de los años difíciles, solo dijo: «Este centro no se construyó con dinero, se construyó con decisiones, y cada una de ellas tuvo consecuencias.
Estoy aquí porque elegí no mirar para otro lado. Y esa frase, aunque breve, dejó una marca. Arthur, sentado en la primera fila, sintió algo que no solía permitir: orgullo ajeno. No por la empresa, no por la imagen pública, sino por ella. Porque conocía cada cicatriz detrás de ese temple, cada noche sin dormir, cada renuncia silenciosa. Y verla ahí, entera, presente, generosa, era su mayor lección. Esa noche, al regresar a casa, él le dijo que le gustaría escribir sobre ella algún día. Marina se rió, le dijo que exageraba. Pero Arthur insistió: no para que el mundo te conozca, para que si un día yo me olvido, tenga algo que me recuerde lo que es tener el privilegio de caminar al lado de alguien valiente. En los años siguientes, la vida siguió con sus ritmos. Trabajo, familia, pérdidas, logros pequeños. Ya no vivían al filo del abismo, pero tampoco buscaban grandes conquistas. Se habían acostumbrado a la belleza de lo cotidiano: el café en silencio, la caminata de domingo, los mensajes inesperados de antiguos conocidos, agradeciendo una palabra dicha en el momento justo. Y aunque sus nombres ya no aparecían en titulares, sabían que habían dejado una huella más duradera: la del ejemplo. Porque al final del día, eso era lo que contaba. No los aplausos, sino las cientos semillas que uno deja en otros sin siquiera saberlo. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca de casa, Marina encontró una carpeta con recortes de periódicos viejos. Eran noticias del caso que la había derrumbado, artículos que hablaban de ella como si fuera culpable, como si no mereciera redención. Dudó entre tirarlos o guardarlos, y finalmente eligió quemarlos en el patio trasero. No por rencor, sino por cierre. Arthur la acompañó en silencio, sosteniendo su mano mientras el papel se convertía en ceniza. Y cuando todo terminó, solo quedó el humo suave de lo que ya no dolía. A veces, cerrar un ciclo no requiere ceremonia. Solo un acto simple, pero lleno de sentido. Años después, cuando Marina ya rondaba los 60, fue invitada a dar una charla en una universidad donde su hijo ahora enseñaba. Dudó en aceptar, no por timidez, sino porque temía que su historia ya no importara. Pero lo hizo igual. Se paró frente a un auditorio lleno de jóvenes y habló con sencillez. No usó diapositivas, no mencionó títulos, solo contó lo que había vivido. Y al terminar, un estudiante se acercó y le dijo: gracias por recordarnos que caer no es el final. Es el punto desde donde uno puede volver a elegir. Marina sonrió, y por dentro supo que todo el dolor había valido por momentos como ese. Esa noche, al regresar a casa, encontró en su escritorio una carta escrita por Arthur. No tenía fecha, pero estaba claramente pensada para ser leída en ese día. Decía que, aunque ella había transformado muchas vidas, la que más había salvado era la de él. Que gracias a ella había entendido que el poder sin propósito era vacío, que el éxito sin integridad era una trampa, y que, si alguna vez dudaba de su impacto, solo tenía que mirarse al espejo y recordar la mujer que decidió seguir adelante cuando todo la empujaba a desaparecer. Marina guardó la carta en su cajón más íntimo, como quien protege un tesoro que no necesita ser mostrado. Los días siguieron, tranquilos, llenos de gestos simples. Una sopa caliente, una llamada a un viejo amigo, una tarde de lluvia mirando por la ventana. Marina y Arthur no hablaban mucho del pasado, no por olvido, sino porque habían aprendido a habitar el presente. Sabían que las cicatrices no se borran, pero también que ya no sangran. Y eso era suficiente. Habían pasado de ser dos personas rotas a dos personas reconstruidas. No perfectas, pero sinceras. Y si alguna vez alguien les preguntaba cuál era su mayor logro, tal vez responderían lo mismo: haberse encontrado, haberse respetado, haberse cuidado. Una mañana cualquiera, mientras regaban las plantas del balcón, Arthur dijo: ¿sabes? A veces pienso que todo lo malo que hice fue para poder entender lo que realmente importa. Marina no respondió de inmediato. Solo lo miró con ternura y le acarició la mejilla. No necesitaban palabras, porque cuando se ha compartido tanto dolor, tanta lucha, tantas pequeñas victorias, el silencio también se vuelve lenguaje. Y en ese instante, rodeados de plantas verdes y sol suave, supieron que no importaba cuánto tiempo les quedara. Ya lo habían vivido todo: caída, resurrección, amor. Y eso, para ellos, era el verdadero milagro.
En una postal que Marina escribió y nunca envió, había una frase breve, escrita con su letra firme. Sobreviví sin rencor. Y eso fue mi mayor victoria. La había redactado una noche en que no podía dormir, recordando todo lo que había perdido, pero también lo que había aprendido. Esa postal quedó entre las páginas de un libro sobre justicia restaurativa que alguna vez pensó en leer, pero nunca terminó. Años después, su nieta la encontraría por accidente y le preguntaría quién la escribió. Marina, con una sonrisa leve, solo dijo, una mujer que aprendió a vivir sin odiar. Con los años, el nombre de Marina Rees fue volviéndose leyenda discreta en ciertos círculos. No era una celebridad, ni una influencer, ni una ejecutiva brillante en titulares, pero en cada historia de alguien que había recuperado su dignidad, en cada empresa que optó por crear espacios más humanos, en cada joven abogado que decidió no venderse, había un poco de su influencia. No porque ella se impusiera, sino porque su historia se había filtrado en el tejido invisible del cambio real. Ese que no necesita cámaras, solo coherencia. Y eso, para ella, era más que suficiente. Arthur, ya con el cabello completamente blanco, solía mirar a Marina como si aún la estuviera descubriendo. A veces se preguntaba cómo había tenido la suerte de cruzarse con alguien como ella en el momento justo. No lo veía como una redención, ni como una deuda. Lo veía como una segunda oportunidad de ser alguien que mereciera quedarse. Porque si ella, con todo lo que había sufrido, le había abierto la puerta, él no iba a cerrarla nunca más. Agradecía cada desayuno compartido, cada conversación larga, cada silencio cómodo, porque, a su manera, cada día era un regalo. Y así, sin necesidad de grandes finales, de aplausos ni reconocimientos, Marina vivió sus últimos años en paz. No una paz vacía, sino de esa que solo tienen quienes enfrentaron el abismo y decidieron construir un puente en lugar de saltar. Su historia no fue perfecta, ni fácil, ni limpia, pero fue verdadera. Y en ese hilo de verdad, de lucha y de amor, dejó una marca que el tiempo no borraría, porque a veces, la mayor transformación no está en cambiar al mundo, sino en no permitir que el mundo te cambie a ti. En el aniversario de su caso, el colegio de abogados le envió una invitación simbólica. Querían homenajearla por su ejemplo de ética, coraje y resiliencia. Marina agradeció, pero no asistió. En su lugar, envió una carta breve, en la que decía, el reconocimiento llega cuando ya no se necesita. Y tal vez por eso, ahora sí lo recibo con gratitud. Esa carta fue leída en voz alta durante el evento, y muchos quedaron en silencio, porque detrás de esas pocas líneas había una historia que muchos conocían solo por fragmentos. Pero bastaban esos fragmentos para entender lo esencial, que Marina nunca buscó redención pública, solo justicia íntima. Su hijo, ahora padre de una niña curiosa y brillante, le contaba a su hija historias sobre su abuela, no como heroína, sino como ejemplo de fuerza tranquila. Le hablaba de cómo una mujer puede caer y aún así levantarse, no para pelear, sino para construir. Y la niña, sin comprender del todo la magnitud, miraba a Marina como si fuera invencible. Marina, en cambio, la miraba con la esperanza de que nunca tuviera que pelear por lo que debía ser derecho, y con la confianza silenciosa de que, si algún día lo necesitaba, sabría cómo hacerlo con dignidad. Arthur falleció una tarde tranquila, sin dolor, con Marina a su lado. Antes de partir le dijo, «Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme a vivir». Ella lo sostuvo con firmeza, sin lágrimas, porque sabía que él se iba en paz. Y en ese momento, no sintió pérdida, sino gratitud, porque habían compartido una vida que no estaba escrita, pero que juntos supieron escribir. Y esa historia, más que cualquier legado o empresa, era lo único que importaba. Marina lo despidió con la misma ternura con la que lo había recibido aquella noche en la oficina, cuando todo parecía perdido y, sin saberlo, todo estaba por comenzar. Cuando ella también partió, años después, dejó en su escritorio una libreta con una última frase. «Nadie me salvó. Yo elegí quedarme». Fue su manera de decirle al mundo, y a sí misma, que su historia no había sido sobre milagros, sino sobre decisiones,
Y quienes la recordaban no lo hacían por lo que logró, sino por cómo vivió, con firmeza, con ternura, con verdad. Y así, su historia quedó viva en cada persona que entendió que el amor, la justicia y la esperanza no necesitan adornos. Solo necesitan una mujer que decida, incluso en la oscuridad, no desaparecer.